Once I sniffed that for the first time, I couldn't stop. You couldn't stop? Didn't want to stop. The only thing that I think about is my children and how they didn't deserve to be born with a mother with this addiction. My main goal is to get clean and to stay clean. Los Estados Unidos, el país más rico del mundo, y aún así muchos sostienen que no puede garantizar un lugar digno donde dormir a su propia gente. ¿De verdad es así? En 2025, la crisis del documental ha alcanzado un nuevo y alarmante punto máximo. Desde las abarrotadas calles de Los Ángeles hasta los fríos callejones de Nueva York, la situación se ha convertido en una verdadera emergencia nacional. Las ciudades de carpas se extienden por varias manzanas, las aceras son el hogar de miles de personas y los parques públicos se han transformado en comunidades improvisadas. Según los datos federales más recientes, más de 720,000 personas carecen actualmente de una vivienda estable, una cifra enorme que no ha dejado de crecer pese a décadas de promesas políticas y miles de millones invertidos. Esto no es únicamente un problema de vivienda, es al mismo tiempo un fracaso humanitario, económico y político que se desarrolla frente a nuestros ojos. Durante décadas, tanto los gobiernos estatales como el federal han puesto en marcha programas, aprobado leyes y ampliado servicios para combatir el fenómeno. Y sin embargo, hoy más estadounidenses que nunca duermen en las calles. ¿Por qué estos esfuerzos no están dando los resultados esperados? ¿A quién están beneficiando realmente y a quién dejan atrás? En este video hacemos un análisis profundo de los lugares donde la crisis golpea con más fuerza, los epicentros de la emergencia del documental para comprender qué ha fallado y qué caminos aún quedan por explorar. Pero antes, acerquémonos a la realidad cotidiana que poco a poco va carcomiendo el corazón de Estados Unidos. ¿Cómo pudo la nación más rica del planeta llegar a un cruce tan crítico con el documental creciendo fuera de control? En 2024, el documental alcanzó cifras históricas sin precedentes. Según el informe anual de evaluación sobre personas sin vivienda 2024 del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EEUU, aproximadamente 770,000 personas carecían de hogar en cualquier noche del año, lo que representa un aumento del 18% respecto al año anterior. De ellas, cerca de 150,000 eran niños, y la situación de quienes padecen documental crónico, definido como experiencias prolongadas o repetidas, afecta ahora a más de 152,000 individuos, de los cuales alrededor del 65% vive a la intemperie. Varios factores estructurales explican este ascenso tan abrupto. En primer lugar, la asequibilidad de la vivienda ha llegado a un punto límite. En 2024, solo California concentraba a más a 160,000 personas sin techo, lo que le equivale a casi el 28% del total nacional. El incremento de los alquileres y la falta de crecimiento salarial, especialmente después de la pandemia, empujaron a miles a la precariedad. Los costos habitacionales extremadamente altos y un sistema de protección social insuficiente han llevado la cifra de personas en documental al nivel más elevado desde que se iniciaron los registros oficiales. Skid Row, Los Ángeles. Skid Row es quizá el distrito de personas sin hogar más infame del país. Ubicado en pleno centro de Los Ángeles, se extiende a lo largo de varias manzanas y alberga entre 4,000 y 6,000 personas sin techo. Muchos sobreviven en tiendas de campaña
o refugios improvisados de cartón rodeados de basura, ratas y un ruido constante. Las enfermedades mentales, las adicciones y los problemas médicos sin tratar son parte cotidiana de la zona. Los servicios de emergencia están siempre presentes, aunque rara vez logran dejar un impacto duradero. Durante años, las autoridades municipales han lanzado decenas de operativos de limpieza, programas de asistencia y planes de vivienda, pero casi ninguno ha conseguido un cambio estable a largo plazo. Además, fallos judiciales han limitado la capacidad de la ciudad para desalojar campamentos, si no existe suficiente espacio en los albergues, algo que con frecuencia no se cumple. Skid Row se ha convertido en un símbolo doloroso de lo complejo, fracturado y difícil que resulta el fenómeno en este documental. Representa lo que ocurre cuando décadas de políticas fallidas y de abandono se acumulan de manera literal sobre las aceras de una gran ciudad. Venice Beach, Los Ángeles. Venice Beach fue durante mucho tiempo el símbolo perfecto del estilo de vida relajado de California. Sin embargo, hoy proyecta una imagen muy distinta. El paseo marítimo, antes dominado por patinadores y artistas callejeros, ahora está marcado por filas de tiendas de campaña, refugios improvisados y pertenencias esparcidas. A escasos pasos de cafés exclusivos y viviendas millonarias, hay personas que duermen a la intemperie. Algunos son residentes de larga data que perdieron su empleo o su hogar, otros luchan contra adicciones o trastornos de salud mental. Los enfrentamientos entre quienes tienen vivienda y quienes no se han vuelto más frecuentes, mientras un sector de vecinos exige la intervención policial, otro reclama soluciones basadas en la compasión. En los últimos años, las autoridades locales han ofrecido propios albergues temporales, pero muchos los rechazan por temor a la inseguridad o por las estrictas normas de convivencia. Venice Beach se ha convertido en un caso de estudio de cómo una crisis habitacional combinada con la creciente desigualdad puede transformar incluso a los barrios más icónicos. Y al mismo tiempo refleja una verdad más amplia. El documental no se oculta, se muestra a plena vista. En Manhattan, Nueva York. En Manhattan, el contraste entre la abundancia y la desesperación es tan agudo que resulta imposible pasarlo por alto. Mientras los rascacielos de miles de millones de dólares y las boutiques de lujo dominan el paisaje, miles de personas buscan refugio en bancos del metro, en rincones de Central Park o junto a los edificios de oficinas. El sistema de albergues de Nueva York es el mayor del país, pero se encuentra permanentemente saturado. La maraña burocrática, las crisis de salud mental y el costo de vida en constante aumento empujan cada vez a más personas a quedar fuera del sistema. Las moratorias de desalojo de la era COVID ya han desaparecido, pero los alquileres no han hecho más que dispararse. Para muchos neoyorquinos, la presencia de la indigencia se ha vuelto tan cotidiana que se ignora, aunque el problema persista y sea una herida abierta que el documental no deja de mostrar. 4. Brooklyn, Nueva York. Brooklyn, antaño un distrito obrero, se ha convertido en un emblema de transformación urbana y de exclusión. La gentrificación avanza por barrios como Williamsburg y Bushwick, dejando a los residentes de bajos ingresos fuera de juego, expulsados hacia viviendas precarias o directamente a la calle. La población sin techo aquí resulta menos visible que en Manhattan. Muchos duermen en sus coches o encadenan sofás de amigos hasta que ya no queda alternativa. Los albergues se encuentran saturados y las listas de espera para acceder a viviendas de apoyo se prolongan indefinidamente. Mientras tanto, crecen las tensiones comunitarias con debates que oscilan entre considerar el fenómeno como un fracaso de las políticas públicas o como un dilema moral más profundo. En Brooklyn, el llamado sueño americano aparece roto a la vista de todos, un reflejo que el documental no puede ignorar. 5. Phoenix, Arizona. Phoenix se ha convertido en una de las ciudades con el crecimiento más acelerado de personas sin hogar en todo el país.
con veranos abrasadores que superan con frecuencia los 43 de que hice sobrevivir en la calle, aquí no solo resulta duro, sino también peligroso e incluso mortal. La llamada zona, un enorme campamento cerca del centro, se transformó en un punto de conflicto en 2024 tras la orden judicial de desalojo. Sin embargo, retirar las carpas no eliminó el problema. Muchos simplemente se desplazaron a calles cercanas o hacia zonas desérticas donde enfrentan un clima extremo sin apenas protección. La falta de camas en refugios, los servicios limitados de salud mental y el aumento constante de los alquileres han agravado aún más la situación. A pesar de los planes gubernamentales y las batallas legales en curso, la tensión permanece. Hoy Phoenix se alza como una señal de advertencia de lo que ocurre cuando la crisis de vivienda y los fenómenos climáticos extremos chocan en las ciudades más soleadas del país, un retrato que el documental no puede ignorar. 6. Kensington, Filadelfia. Kensington se ha convertido en el epicentro de la epidemia de fentanilo en Estados Unidos. Ubicado en el norte de Filadelfia, no solo es conocido por la presencia de personas sin hogar, sino también por el consumo abierto de drogas que impacta incluso a los vecinos de toda la vida y a los equipos de emergencia. Hombres y mujeres duermen sobre las aceras, se apoyan en edificios abandonados o quedan inconscientes por sobredosis a plena vista de todos. La comunidad sobrevive día tras día en un estado de resistencia constante. Las organizaciones sin fines de lucro y algunos residentes intentan brindar ayuda, pero la magnitud de la adicción resulta abrumadora e implacable. La presencia policial ha aumentado, sin embargo, las detenciones por sí solas apenas han cambiado la realidad. Kensington expone con crudeza cómo la drogadicción y la falta de vivienda se retroalimentan entre sí. Aquí no se trata únicamente de un problema de alojamiento, estamos ante una emergencia de salud pública que desnuda cuán fracturado está realmente el sistema, algo que el documental busca mostrar con toda su dureza. 7. Tenderloin, San Francisco. El barrio Tenderloin se encuentra en pleno corazón de San Francisco, a solo unas cuadras del ayuntamiento y de lujosos hoteles. Sin embargo, en estas calles la realidad cotidiana está marcada por la indigencia, la adicción y la pobreza. Las aceras se llenan de tiendas de campaña, personas consumiendo drogas a plena luz del día y voluntarios que reparten comida o agujas limpias. Las autoridades locales han intentado tanto operativos estrictos como programas de reducción de daños, pero nada logra sostenerse por mucho tiempo. Los residentes muestran creciente frustración, mientras que muchos turistas se marchan conmocionados por lo que presencian. Tenderloin ofrece una visión cruda y sin filtros de lo que el documental revela la dura experiencia de vivir en la calle, justo en una de las ciudades más ricas del planeta, donde la alta tecnología convive con la tragedia humana en la misma manzana. 8. Capitol Hill, Seattle. Capitol Hill es reconocido por su vida artística, su espíritu activista y una política progresista que lo ha convertido en símbolo de Seattle. Sin embargo, en los últimos años también se ha transformado en un epicentro de la crisis retratada en el documental. Tras la zona CHOP en 2020, los campamentos nunca desaparecieron del todo. Hoy parques y aceras albergan decenas de tiendas de campaña y los episodios de crisis de salud mental se vuelven frecuentes y visibles para cualquiera que transite por el barrio. Los vecinos se sienten divididos entre la compasión y el miedo, atrapados en la incertidumbre de no saber a qué causa apoyar ni en quién confiar. Los refugios funcionan al límite de su capacidad, mientras que los precios del alquiler continúan siendo inalcanzables para buena parte de la población trabajadora. Aunque los colectivos comunitarios insisten en soluciones de vivienda, primero los avances resultan lentos. Capitol Hill refleja la dificultad de Seattle para convertir las buenas intenciones en resultados reales, mientras el costo de la inacción aumenta día tras día. 9. San José, California. San José es el corazón de Silicon Valley, sede de gigantes tecnológicos y empresas que valen miles de millones. Sin embargo, a pocos metros de esas torres de cristal, miles de personas sobreviven en tiendas de campaña, automóviles o bajo los pasos elevados. El contraste es tan marcado que resulta imposible de ignorar.
En 2025, la ciudad atrajo la atención nacional tras el desmantelamiento de un enorme campamento cerca del aeropuerto Mineta que dejó a cientos de personas desplazadas sin un plan de apoyo a largo plazo. Los alquileres exorbitantes, la pérdida de empleo y la escasez de vivienda asequible han empujado a las familias trabajadoras al límite. Incluso quienes tienen empleos a tiempo completo se ven obligados a vivir en caravanas o refugios improvisados. San José demuestra que en la economía actual, el éxito y la mera supervivencia pueden coexistir lado a lado, aunque sigan siendo mundos completamente distintos, tal como revela este documental. 10. Oakland, California. Oakland ha sido durante décadas una ciudad marcada por la resistencia, la cultura y la comunidad, pero hoy se ve desbordada por una crisis de personas sin hogar que no deja de crecer. Carpas y vehículos destartalados se alinean a lo largo de las principales avenidas, mientras solares quemados y aceras enteras se convierten en campamentos abarrotados donde domina la desesperación. Las autoridades locales han intentado abrir zonas seguras de estacionamiento y distribuir vales para hoteles, pero la demanda siempre supera la oferta y los recursos disponibles resultan insuficientes. Una gran parte de quienes carecen de vivienda en la ciudad son afroamericanos y latinos, reflejo de desigualdades raciales históricas y de un abandono sistémico que se arrastra desde hace décadas. Por la noche no es raro que se produzcan incendios en los campamentos y la violencia se convierte en un riesgo cotidiano. La lucha de Oakland es cruda y urgente, una muestra de que el documental no solo se expande, sino que se intensifica cuadra por cuadra con una fuerza que ya no puede ser ignorada. Si queremos comprender las raíces del fenómeno del documental, no podemos pasar por alto lo que ocurre bajo la superficie. Más allá de las tiendas de campaña y las aceras, existe una lucha silenciosa marcada por la adicción, el trauma y los trastornos mentales. No son cuestiones secundarias, son el núcleo mismo de la crisis. Durante décadas, Estados Unidos ha tratado la adicción y la salud mental como problemas distintos. Incluso hoy, los sistemas siguen fragmentados. Una agencia aborda el consumo de sustancias, otra atiende la psiquiatría y una tercera gestiona la vivienda. Pero para quienes viven en la calle, todo esto se entrelaza. Una persona que pierde su empleo, comienza a beber, desarrolla depresión y termina sin techo. No necesita 3 citas diferentes, necesita un apoyo unificado. ¿Por qué resulta tan difícil construirlo? Gran parte de la culpa recae en políticas obsoletas. En lugar de atacar las causas, seguimos centrados en los síntomas. Los fondos públicos aún se destinan principalmente a la policía y a respuestas de emergencia en vez de a la prevención temprana o a la recuperación. Los albergues pueden ofrecer una cama y un plato de comida, pero rara vez cuentan con personal especializado en salud mental. Los centros de rehabilitación son escasos, de corta duración y con frecuencia inaccesibles. Para quienes carecen de seguro médico o identificación, 2 obstáculos comunes entre las personas sin hogar. Durante décadas, Estados Unidos ha confiado en el bienestar social como una red de seguridad, un mecanismo para sostener a las personas antes de que caigan demasiado. Programas como Supplemental Security Income, SSI, los vales de vivienda de la Sección 8 Medicaid y los beneficios SNAP fueron diseñados para ayudar a ancianos, personas con discapacidad y los más pobres a sobrevivir en tiempos difíciles. En muchos casos, estas herramientas han cumplido su función. Millones de estadounidenses dependen de estos programas diariamente para poner comida sobre la mesa, costear medicinas o mantenerse en un hogar que de otro modo perderían. En teoría, estos programas deberían servir como una base, ofreciendo suficiente apoyo para que las personas puedan reconstruir sus vidas.
Sin embargo, para quienes viven en las calles, la realidad es completamente distinta. Aunque los programas de bienestar aún existen en papel, acceder a ellos es un laberinto de trámites, requisitos, listas de espera y barreras técnicas. Por ejemplo, alguien que duerme en una tienda sin identificación, teléfono o dirección postal puede pasar semanas solo tratando de solicitar ayuda si es que logra entender por dónde empezar. Sin acceso a internet o transporte, hacer seguimiento a las solicitudes se vuelve casi imposible. Algunas ciudades cuentan con trabajadores sociales, pero la demanda supera con creces la oferta. Las esperas son brutales. Recibir asistencia para vivienda puede tardar meses, incluso años. Además, el bienestar social en Estados Unidos cada vez viene acompañado de condiciones que muchas personas sin hogar simplemente no pueden cumplir. Pruebas de drogas limpias, comprobantes de búsqueda de empleo o asistir regularmente a citas pueden parecer razonables en teoría, pero ¿cómo cumplir con estas expectativas mientras se vive en un campamento caótico, sin acceso a duchas, electricidad o atención de salud mental? En lugar de apoyo, el sistema a menudo termina castigando a quienes más lo necesitan. En años recientes, algunos estados han reducido beneficios o añadido nuevas restricciones, citando fraudes o preocupaciones presupuestarias. Pero la verdad más profunda es esta: a medida que el número de documental aumenta, el sistema de bienestar no ha crecido a la par. Al contrario, se ha vuelto más limitado, más selectivo y más complicado de navegar. Muchos han caído entre las grietas, no porque no lo hayan intentado, sino porque la puerta ya estaba medio cerrada cuando llegaron. Para algunos, rendirse se convirtió en la única opción. Es de extrañar entonces que tantos individuos sin hogar ni siquiera intenten solicitar ayuda. El proceso en sí parece diseñado para agotarlos. Todavía hay historias de éxito, personas que recibieron ayuda y cambiaron sus vidas, pero ahora son la excepción, no la regla. Estados Unidos siempre se ha enorgullecido de la idea de que cualquiera puede levantarse con un poco de ayuda. Pero cuando esa ayuda está enterrada bajo burocracia, desconfianza y reglas obsoletas, ¿qué esperanza queda para quienes ya viven al borde? La verdad sobre el bienestar social hoy es clara. El sistema aún tiene valor, pero no es suficiente, no es accesible para todos y no está diseñado para la complejidad de la crisis que enfrentamos. Sin reformas serias, corre el riesgo de convertirse en un vestigio bien intencionado, pero impotente frente al peso de la pobreza moderna. Y eso hace que resolver la situación de documental sea aún más difícil de lo que ya es. En los últimos años, gobiernos federales, estatales y locales han implementado una amplia gama de programas para abordar el documental, cada uno prometiendo cambios, pero con frecuencia sin lograr un impacto duradero. El modelo más difundido es conocido como Housing First, un enfoque que prioriza la vivienda permanente antes de exigir tratamiento o empleo. Ciudades como Salt Lake City y Houston han aplicado este modelo con cierto éxito, especialmente para veteranos. Sin embargo, cuando se implementa a nivel nacional, los resultados son inconsistentes. ¿Por qué funciona en una ciudad y falla en otra? Uno de los principales problemas es la escala. Housing First solo funciona si hay viviendas disponibles y muchas ciudades simplemente no cuentan con suficientes unidades. La construcción de vivienda asequible es lenta, costosa y a menudo bloqueada por leyes de zonificación u oposición local. El financiamiento es otro obstáculo. Los programas de ayuda de la era pandémica brindaron recursos temporales, pero la mayoría de esos fondos se han agotado.
Sin inversión continua, los refugios cierran, los trabajadores de campo son despedidos y las personas recién alojadas corren el riesgo de volver a la calle. Conclusión. La crisis de Documental no se trata solo de pobreza, refleja fracturas profundas en nuestra política, prioridades y compasión. Ninguna política aislada resolverá el problema, pero hasta que enfrentemos su magnitud con honestidad y urgencia, el sufrimiento continuará visible en cada calle y creciendo silenciosamente detrás de cada sistema roto.